Bueno, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo video en el que vamos a abordar la obra de Bertolt Brecht, un director y dramaturgo alemán y probablemente el teórico, la figura más influyente del teatro del siglo XX. Alguien que, si bien corresponde a la época de las vanguardias, desarrolla teóricamente la estética realista y que aparece como una especie de puente, ¿no es cierto?, entre lo que llamaríamos el teatro moderno y el teatro postmoderno, el llamado luego teatro postdramático. Vamos a ver que muchas de las características de ese teatro, que se desarrolla algunos años después en Alemania, ya de algún modo estaban presentes en Brecht. Brecht inaugura la línea de lo que vamos a llamar el teatro político, una línea contemporáneamente muy compleja, ¿no?, muy diversa también, pero que en última instancia tiene a Brecht como una especie de gran figura iniciática, padre fundador. Lo que Brecht se proponía básicamente era vincular su teatro a la emancipación de la clase trabajadora, a la conversión de la clase trabajadora en Estado, es decir, a la toma del poder político, muy vinculado a la tradición marxista, al pensamiento marxista y específicamente a la revolución socialista que se había dado en 1917 en Rusia. Y lo que Brecht se propone de alguna manera es, en su teatro, mostrar como muy nítida y visiblemente un conjunto de relaciones sociales que conforman la base del sistema capitalista, como un teatro de crítica, un teatro de confrontación con ese sistema. Y lo va a hacer apelando a la estética realista, de la cual va a ser probablemente el principal teórico, con una observación. Brecht va a ser realista, pero antinaturalista. Es decir, Brecht se propone representar fielmente la realidad, reflejar fielmente la realidad, pero no crear una ilusión de realidad. Hablemos un poco del contexto en el que Brecht va a desarrollar su teatro. Este se da fundamentalmente en el periodo posterior a la Primera Guerra Mundial y va a tomar, digamos, probablemente el periodo más convulsionado de Europa, ¿no? Tenemos la Primera Guerra Mundial que concluye en 1918, pero a partir de ahí tenemos una seguidilla de situaciones sociales muy complejas: el ascenso del nazismo en Alemania, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial. Todos estos elementos van a marcar obviamente el teatro de Brecht, quien por otra parte va a padecer esos sucesos en carne propia. Con el ascenso del nazismo en Alemania, Brecht, intelectual de izquierda, se va a ver obligado a emigrar, por lo que, digamos, Brecht es de alguna manera una figura exiliada, ¿no? Es alguien que vivió gran parte de su vida, probablemente la parte más activa de su vida, en el exilio. Es el exilio el lugar en donde produjo la mayoría de sus obras, donde las escribió, por lo menos. Y con la particularidad de que en Estados Unidos, país en el que se va a asentar también durante algunos años, también va a ser perseguido, ¿no? Ya habiendo sido perseguido por el nazismo, en Estados Unidos ahora es perseguido por lo que se conoce con el nombre de macartismo, que es la persecución que se desarrolló después de la Segunda Guerra Mundial a todos los intelectuales y artistas que en Estados Unidos estuvieran vinculados al pensamiento de izquierda. Y él recala en Alemania, vuelve a su país, pero a una Alemania ya dividida. Ustedes probablemente recuerden que al fin de la Segunda Guerra Mundial Alemania se divide en dos. Hay una Alemania oriental llamada República Democrática Alemana, que es de signo comunista, y hay una Alemania occidental llamada República Federal Alemana, que es de corte capitalista, ¿no? La primera alineada con la URSS, la segunda alineada en general con el occidentalismo, ¿no? Estados Unidos más Europa.
Obviamente Brecht va a recalar en la Alemania comunista, en la República Democrática Alemana, en donde va a fundar y establecer un teatro que todavía hoy está en Berlín, que es el Berliner Ensemble. Bueno, hablemos ahora un poco de las influencias de Brecht. Vamos a mencionar fundamentalmente 4 grandes influencias en el trabajo de Brecht. La primera es la del expresionismo alemán. Habíamos hablado ya en alguno de estos videos del expresionismo, una de las vanguardias artísticas más importantes, desarrollada fundamentalmente en Alemania durante las primeras 2 o 3 décadas del siglo XX. La influencia del expresionismo se va a notar sobre todo en las primeras obras de Brecht, las obras tempranas, en los primeros años 20. Y luego, a medida que él va a conocer a partir de 1926 más o menos el pensamiento marxista y va a ir integrándose mucho esa corriente, no solo desde el campo político-filosófico, sino también desde el campo de la teoría estética, bueno, se va a ir alejando de la estética expresionista, de la que sin embargo van a quedar algunas cosas, ¿no?, en la obra, a lo largo de toda la obra de Brecht. La segunda gran influencia es la influencia de los cabarets alemanes. Los cabarets son espacios nocturnos en los que se desarrollaban números muy diversos, números de canto, de baile, de humor, de magia, en fin, una estética muy parecida a lo que nosotros llamamos la estética de varieté, ¿no es cierto? La tercera influencia va a ser la influencia de alguien de quien también hablamos mucho en uno de nuestros videos, en el relacionado a vanguardias, que es el director de teatro ruso Meyerhold, ¿no? La influencia de Meyerhold en Brecht es manifiesta en varios puntos, sobre todo en el vinculado explícitamente a lo que tiene que ver con el distanciamiento. Vamos a hablar más adelante que toda esa línea viene de los formalistas rusos, a quienes Brecht conoció por Tretiakov, por su amistad con Tretiakov. Así que mediante ese vínculo, mediante esa amistad, accedió a las puestas en escena, a la influencia del más importante director ruso, que era Meyerhold. La cuarta influencia, y probablemente la más importante, es la de Erwin Piscator, que es un director de escena alemán, fundador en realidad de la tradición del teatro político y del teatro épico también, ¿no es cierto? El primero en utilizar el concepto de teatro épico fue el propio Piscator. Se trata de un director de escena muy importante. Cuando hablamos de que el teatro político tiene su origen aquí, vamos a hacer la siguiente salvedad. Siempre hubo un teatro de temas políticos. Lo que va a desarrollar Brecht, y esto lo vamos a ver con claridad a lo largo del video, es un teatro que encuentra un procedimiento político. No es meramente un teatro que aborda temas políticos, sino que instaura un procedimiento político que sitúa al espectador en una dimensión, en una perspectiva política. Dijimos ya que el teatro de Brecht va a estar influido fundamentalmente por la tradición marxista. El marxismo es una corriente filosófica desarrollada fundamentalmente por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX. Es un pensamiento de corte revolucionario, una de las grandes tradiciones del pensamiento socialista y específicamente el fundador del comunismo. El marxismo es un pensamiento filosófico de corte materialista. Es decir, el pensamiento cree que el mundo existe objetiva y materialmente y que en todo caso los aspectos vinculados al campo de la conciencia, de las ideas, son resultado de esa existencia primera, objetiva, indubitable, material del mundo. Por lo tanto, Brecht va a plantearse un teatro político cuya dimensión sea
despojar a las relaciones sociales del orden capitalista de todo halo romántico, de toda tergiversación ideológica y mostrarlas tal cual son. Para mostrar a esas relaciones tal cual son hay que desnaturalizarlas. Vamos a hablar de esto ahora en un ratito, pero antes quería decir lo siguiente. Para Brecht solo es posible un teatro político en la medida en que tengamos un espectador político, es decir, un espectador que se sitúa en dimensión política con respecto a lo que ve. Brecht va a cuestionar el llamado teatro aristotélico, que es el teatro tradicional. Para Brecht, el teatro aristotélico invisibiliza, naturaliza relaciones sociales. Es decir, aquellas relaciones sociales de base económica tienden a ser percibidas ahistóricamente por el espectador, en la medida en que el espectador las ve y las reconoce como instituciones que siempre fueron así y que siempre serán así, como inmodificables, como perpetuas. Y esto es así porque el teatro aristotélico tradicional funciona a través de dos grandes procedimientos: la identificación y la ilusión. Entendemos por identificación un proceso mediante el cual el espectador establece una relación de empatía, un vínculo afectivo con el personaje, que hace que de algún modo se proyecte en el personaje. El concepto de identificación no está explícitamente formulado en la poética aristotélica, pero es evidente su necesidad para producir lo que Aristóteles llamaba la catarsis. En otros términos, nos vinculamos afectivamente con el héroe, lo queremos, y entonces tendemos a naturalizar su conducta, no a percibirla críticamente. Con respecto a la ilusión, el concepto de ilusión tiene que ver con un efecto, diríamos, hipnótico que se produce entre el espectador y la escena y que hace que el espectador, utilizando la frase de Coleridge, suspenda su incredulidad, es decir, se torne crédulo con la escena. Es ganado por esa maquinaria de ilusión y en algún sentido el espectador se cree eso que está viendo. Por supuesto que la ilusión nunca es completa y que todos los espectadores del mundo saben, aun en aquellos casos en los que más se sumergen en la ficción, que eso que están viendo es una obra de teatro. Pero hay espectáculos que proponen una creación de vínculos mucho más fuerte y otros menos. Llamamos a aquellos que promueven ese sumergirse, digamos, en la escena, teatro de ilusión. En el caso de nuestra vida contemporánea es algo que vemos como muy nítidamente en el cine, ¿no? Cuando vamos al cine y se apagan las luces, nos metemos en la película y de golpe es como si no recordáramos de dónde venimos, ¿no? Nos sumergimos completamente en la película. Bueno, hace un siglo ese efecto lo producía el teatro. Identificación e ilusión promueven un espectador, vamos a decirlo de algún modo, acrítico, es decir, un espectador cuyas facultades críticas están de algún modo adormecidas, porque está sumergido en eso que ve, porque tiene una enorme empatía por el protagonista, empatía que no le permite preguntarse críticamente por la conducta del personaje. Y entonces, en ese estado se hace muy difícil la construcción de un teatro político. El ejemplo más evidente de esto también es el ejemplo cinematográfico. Hoy vemos cómo a través de la identificación y de la ilusión, el cine, sobre todo en su vertiente norteamericana, aparece como una industria ideologizadora que a escala global, ¿no? Desarrolla una especie de imperialismo cultural mediante el cual nosotros simpatizamos con el ejército de Estados Unidos invadiendo tal o cual país, ¿no? ¿Por qué? Porque el muchacho que va a la guerra es un muchacho bueno que en la escena 1 acarició al perro. Esta idea, este vínculo que nosotros tenemos con el muchacho, con el protagonista, a quien vemos como una persona querible,
que tiene, digamos, cosas parecidas a nosotros, valores parecidos a nosotros, y que produce, por tanto, con nosotros un efecto de identificación, es lo que permite que luego, a través de ese afecto, de ese vínculo amoroso, por decirlo de algún modo, que tenemos con el protagonista, se trafique por debajo una ideología. Es evidente entonces por qué Brecht demandaba, ¿no?, un teatro que estableciera al contrario una perspectiva, un punto de vista crítico del espectador con la escena. Un espectador que no fuera arrastrado por el orden emocional. Y aquí hay un elemento muy importante, que es lo que tiene que ver con la emoción. Brecht también va a estar muy horrorizado por toda forma de discurso en donde lo emocional predomine, porque Brecht había sido testigo del desarrollo del nazismo, cuya propaganda, cuya ideología se difundió fundamentalmente en Alemania a través de la apelación a un vínculo no racional, sino emocional. Todo el discurso nazi, y en general todo discurso de derecha, siempre tiende a priorizar los elementos emocionales, más, por decirlo de alguna manera, más automáticos en nosotros, que apelar a la dimensión racional. Y entonces Brecht va a proponer justamente un teatro que se aleje de esta dinámica del teatro aristotélico, que apele más a la racionalidad del espectador, tendiente a tener un espectador que establezca con la escena una relación crítica, analítica, objetiva, científica, para lograr ese vínculo entre el espectador y la escena, un vínculo, insistimos, crítico. Brecht va a proponer lo que se conoce con el nombre de teoría del distanciamiento, o teoría del extrañamiento, o teoría de la no alienación, ¿sí? Vamos a poner el nombre en alemán aquí, yo no puedo pronunciarlo. Este término alemán, que en la mayoría de los casos se ha traducido como distanciamiento, yo prefiero pensarlo como extrañamiento, consiste básicamente en un procedimiento mediante el cual la escena nos muestra una cosa o una relación social bajo un aspecto no naturalizado. Para romper con la naturalización de esa cosa o de esa relación social, lo que Brecht propone es, mediante un procedimiento, hacer que eso que conocemos, que nos resulta natural, que damos por sentado, podamos verlo con asombro, como si no lo conociéramos, como si fuera extraño, como si fuera algo desconocido. ¿Qué postula la teoría del distanciamiento entonces? Postula la necesidad de producir mediante cualquier procedimiento posible una escena que evite la ilusión y la identificación y que establezca una relación del espectador con la escena en el cual el espectador conserve activas sus facultades críticas. Decíamos que el concepto de distanciamiento o extrañamiento Brecht lo toma de los rusos, de los formalistas rusos. Es Shklovsky quien propone un concepto en los formalistas rusos, que es que significa extrañamiento, y que en la teoría de los formalistas rusos ocupaba una función parecida a la del distanciamiento brechtiano. Brecht accede a los formalistas rusos mediante su amistad con Tretiakov. Decíamos que a través de Tretiakov conoce, por ejemplo, el trabajo de Meyerhold, quien ya trabajaba algunas de estas cosas, como también conoce a través de los formalistas rusos a Einstein, ¿no?, un importantísimo director teatral y director de escena ruso, y director cinematográfico, de quien Brecht va a tomar algo que es muy importante, que es el concepto de montaje. Vamos a hablar ahora de los procedimientos, y como habitualmente hacemos, vamos a separar los procedimientos en tres campos.
Vamos a hablar primero del campo de la dramaturgia, luego de la espacialidad y finalmente de la actuación. Lo que fundamentalmente pone en crisis Brecht con su dramaturgia es el concepto de fábula. Hemos hablado ya en otros videos del concepto de fábula. Es un concepto desarrollado, teorizado por Aristóteles, que le explica a través de lo que él llama la unidad de acción. Es decir, toda fábula, toda historia, todo relato teatral cuenta una única acción de principio a fin. Esta idea de teatro aristotélico, de teatro tradicional clásico, va a ser polemizada por Brecht, que de hecho va a romper con esto que él llama el teatro lineal, el teatro basado en esa unidad de acción, y va a proponer en cambio dos modelos. El primero es lo que él llama el teatro curvilíneo. Entendemos por teatro curvilíneo todo teatro que no respeta a rajatabla la economía formal de la unidad de acción. Es decir, que no cuenta únicamente la acción central, sino que establece acciones secundarias, o que se sale de la acción y vuelve a retomar su curso, o que se sitúa tangencialmente con respecto a la acción. El segundo modelo es deudor, de alguna manera, a la concepción del montaje, que Brecht conoce a través de Eisenstein, y que va a desarrollar en lo que él llama la dramaturgia en cuadros. La dramaturgia en cuadros plantea escenas independientes unas de otras, no estructuradas según el principio de la acción, sino estructuradas, por ejemplo, en un orden temático. El ejemplo más nítido de esto es una obra de Brecht que se llama Terror y miserias del Tercer Reich, elaborada a partir de, creo que son 20 y pico de escenas, algunas muy breves, que tienen acciones distintas, personajes distintos, situaciones distintas, pero que tienen en común un tema, que son todas escenas desarrolladas en Alemania durante el ascenso del nazismo, y de algún modo tienden a problematizar el ascenso del nazismo. Esta estructura en cuadros se basa en el principio del montaje, que es que la unidad la da el espectador. Para evitar la ilusión y la identificación, en el campo de la fábula, Brecht establece un procedimiento que es decisivo, que es la eliminación de la intriga. A diferencia del teatro tradicional, que pone toda la importancia en el desenlace de la acción, Brecht va a incentivar la atención del espectador sobre el desarrollo de la acción y no sobre el desenlace. Y esto lo va a hacer simplemente diciéndonos qué es lo que va a suceder, anticipándonos lo que sucede. De esta forma el espectador ya no queda atrapado por el gran mecanismo traccionador de la ilusión aristotélica, que es la intriga. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Y ahora qué va a pasar? La eliminación de la intriga se desarrollaba mediante carteles que enunciaban lo que iba a ocurrir en la escena, o directamente bajo la figura de un presentador, por ejemplo. Otro procedimiento muy típico era el de interrumpir la acción, alternando en las escenas, particularmente en aquellos momentos que pudieran considerarse como un clímax emotivo, pequeñas escenas musicales, cantadas, o incluso poemas, que, estableciéndose como un quiebre, digamos, pudieran distender el valor emocional o evitar, digamos, la identificación del espectador. Vamos a ver que hay una tendencia de Brecht a distanciar sus obras, apelando a historias que se corresponden con otras épocas o con otros lugares. Un ejemplo de esto muy claro son todas aquellas obras brechtianas que suceden en tradiciones de Oriente, particularmente en la cultura china, donde a través de la utilización de parábolas o historias tradicionales, en realidad se interpelaba al espectador ante acontecimientos de su presente, solo que vistos
perspectiva histórica, digamos, esos acontecimientos aparecían distanciados y por lo tanto podían ser percibidos no, digamos, desde adentro, sino críticamente. El otro elemento también muy importante en la dramaturgia brechtiana es lo que se llama la pieza didáctica. Por pieza didáctica se entiende una obra que se propone enseñar algo. Vamos a ver que en realidad la idea del enseñar, ¿no?, del teatro como algo que tiene una segunda función, aparte de la del mero entretenimiento, y que esa función es de orden, digamos, vinculado al conocimiento, es algo que ya estaba presente en la dramaturgia moderna, particularmente en la dramaturgia realista. Pero no pensemos que esa pieza didáctica brechtiana aparece como una pieza simple, ¿no?, con un mensaje final a la manera de una moraleja, que resulta evidente, que resulta cristalino. Al contrario, las piezas didácticas de Brecht suelen ser piezas complejas, que muestran todos los puntos de vista de un problema, para que sea el espectador quien críticamente pueda elaborar un punto de vista propio. Me gustaría hablar ahora de la espacialidad y de la escenografía. Quiero mencionar como quien formula la concepción espacial de Brecht al escenógrafo Caspar Näher, con quien Brecht trabajó en muchas de sus producciones. Me gustaría pensar, digamos, la distanciación por fuera de lo que Brecht hizo. Quiero decir, podemos trabajar con procedimientos distanciadores que sin embargo Brecht no haya utilizado. Un ejemplo muy nítido de esto es la concepción espacial. Brecht siempre trabajó con escenarios frontales, cuando todos sabemos que en realidad un escenario circular o incluso un escenario en pasarela sería más apto para producir un efecto distanciador en la medida en que el espectador que está viendo la escena ve detrás de la escena a otros espectadores. Cosa que no sucede, obviamente, en el teatro frontal. Como Brecht utilizó siempre un teatro frontal, suplió esta deficiencia, por decirlo de alguna manera, del teatro frontal, que es un teatro estructurado para la construcción de una ilusión, ¿no?, particularmente esa forma específica de teatro frontal que es el teatro all'italiana, son grandes máquinas de ilusión. Suplió entonces esa carencia, por decirlo de algún modo, trabajando con procedimientos escenográficos y luminotécnicos que compensaran, que justificaran, digamos, este problema que aparecía. Vamos a ver que siempre lo que Brecht hace es mostrar, poner en evidencia el truco, al revés de los teatros all'italiana, que con su cámara negra, con su maquinaria escénica, esconden el truco. Las escenografías brechtianas son siempre muy simples. Hay una concepción casi minimalista de la escena. Habitualmente trabajaba con telones de fondo neutros o cicloramas, que realzaban justamente los pocos elementos presentes en la escena. En Brecht había un gran apego por la síntesis. Mencionábamos ya que lo que diferencia la escenografía realista de la naturalista, pueden ver esto en el video correspondiente a realismo y naturalismo, lo que diferencia, insisto, a la escenografía realista con la naturalista es justamente la gran capacidad de síntesis que tiene el realismo con respecto al naturalismo, que procede por acumulación y detalle. El realismo sintetiza y sintetiza icónicamente, es decir, sintetiza apelando al signo, digamos, ¿no?, como el gran elemento, que va a ser de hecho la función de los objetos en Brecht, ¿no? Para Brecht los objetos no deben producir una ilusión, un efecto de ilusión sobre lo real, sino que deben constituirse como signo. En relación a la espacialidad, decíamos entonces, vamos a ver que hay una utilización, digamos, un desenmascaramiento del truco. Brecht va a levantar, obviamente, la cámara negra, de forma tal de que en algunas producciones es posible ver la fuga a camarines, las escenografías de otros espectáculos apiladas, las cuerdas, los tiros, ¿no?, de toda la maquinaria escénica. En fin, todo eso permanece a la vista, como así también se realizan a la vista los cambios escenográficos,
algunos cambios de vestuario de los actores o el maquillaje de los propios actores. Todos estos elementos se exhiben para evitar cualquier posibilidad de ilusión. En relación a la iluminación, Brecht utiliza una iluminación general, incluso sobre la sala, de forma tal de que los espectadores ven el espectáculo con la sala iluminada, pudiendo verse entre ellos, imposibilitando el efecto típico de apagar las luces de la sala, que es sumergir al espectador en la escena. Al estar toda la sala iluminada, el espectador permanece, digamos, consciente de sí mismo, por decirlo de algún modo, ¿no? No se sumerge hipnóticamente en ese mundo de fantasía. Y por otra parte, el propio escenario también permanece con una luz general y muy intensa. Brecht iluminaba mucho la escena, evitando un tratamiento de la luz que pudiera ser un tratamiento vinculado al poder de sugestión y de atmósfera. Para Brecht la luz no tenía una intencionalidad, digamos, emotiva, no hay un uso emotivo de la luz. Bueno, vamos a hablar ahora de la actuación. Hay que decir que el gran modelo de actriz para Brecht va a ser su pareja, Helene Weigel, quien va a tener a su cargo muchos de los grandes personajes brechtianos, empezando por la propia Madre Coraje. Y vamos a hablar un poco de la actuación, diciendo primero que nada que Brecht desarrolla un modelo de actuación realista. Y que de hecho vamos a ver que en el realismo hay como dos grandes modelos de actuación. El primero ya lo vimos en estos videos, es el de Stanislavski, modelo de actuación que se basa en la identificación entre el actor y el personaje. Es un modelo de actuación realista en el cual el actor se sumerge en el personaje, se convierte en el personaje, encarna el personaje a partir de la construcción de una vivencia muy nítida. Podríamos decirlo, simplificando mucho, que en el teatro stanislavskiano, en el realismo stanislavskiano, el actor cree en el personaje y eso es lo que hace que también el espectador crea en el personaje. En el caso del modelo realista brechtiano, como ya lo dijimos, Brecht no trabaja sobre la identificación, sino sobre la distancia crítica, y por lo tanto vamos a encontrar a un actor que no encarna el personaje, que no se convierte en el personaje, sino que nos lo muestra. En el tono de actuación del realismo brechtiano, el personaje tiene siempre el gesto de mostrar. Compone al personaje, nos muestra cuáles son sus objetivos, qué es lo que le ocurre, pero siempre lo vemos eso bajo la forma de un signo, es expresado como signo, sin la profundidad de la encarnación vivencial de eso que está ocurriendo. Si en el modelo stanislavskiano la metáfora que utilizamos es decir que el actor desaparece detrás del personaje, en el teatro brechtiano el actor va con el personaje a su lado, nos lo muestra. Por supuesto, en los dos casos se trata de metáforas, ¿no es cierto? Pero para entender un poco cuál es el tono, cuál es el registro, recurrimos a estas metáforas. En un caso, digamos, el actor desaparece. Lo que vemos es únicamente al personaje. En el otro caso, el actor nos muestra el personaje de forma tal de que nosotros vemos, entendemos cuál es el personaje, cuál es su conducta, etc. Pero al mismo tiempo vemos siempre presente al actor. A diferencia de Stanislavski, que desarrolla una técnica compleja y completa, podríamos decir, sobre el arte del actor, en Brecht no hay el desarrollo sino de algunos procedimientos para lograr ese tono de actuación basados todos en el principio de distanciación. Lo que Brecht nos dice es un conjunto de ejercicios para distanciar al actor del personaje. Entre esos ejercicios vamos a citar los siguientes. El primero tiene que ver con una disposición general del actor a no encarnar y por lo tanto a trabajar fundamentalmente mostrando que eso que está haciendo es de algún modo una cita. El texto debe ser dicho como una cita.
no debe generarse la falsa ilusión de espontaneidad propia de la actuación stanislavskiana. Volvemos a la diferencia entre realismo y naturalismo. Diríamos que la actuación stanislavskiana procede a la manera del naturalismo, es decir, oculta el truco, mientras que la actuación brechtiana procede mediante signos icónicos, ¿no? En este sentido, hay 3 ejercicios que eran muy habituales en los ensayos del Berliner Ensemble, que eran decir los textos en tercera persona, en pasado, o diciendo junto con los diálogos las acotaciones. Estos 3 procedimientos obviamente impiden que el actor se identifique, se funda con el personaje, en la medida en que el actor conserva cierta distancia. Como ya dijimos, la misión del actor brechtiano no es encarnar a un personaje, sino criticar al personaje a través de lo que Brecht llamaba la creación del gestus. El gestus o gesto social es una acción, un gesto, un pequeño diálogo incluso, que produjera el efecto de desnaturalizar una relación social, de forma tal de que esa relación social que nosotros, espectadores, tenemos naturalizada, podamos percibirla como histórica, por lo tanto como no natural, como algo transformable, modificable. Y Brecht nos da un ejemplo de gestus con la obra Julio César de Shakespeare. Como ustedes saben, la obra transcurre en la antigua Roma. Hay un momento de la obra en que uno de los personajes hace un encendido discurso en favor de la democracia y de la libertad, y Brecht sugería incluir en esa escena a un esclavo que le sirviera a este personaje un vaso de vino, y que este personaje, que estaba haciendo un encendido discurso, insisto, a favor de la democracia y de la libertad, repudiara o se sintiera molesto por la intervención del esclavo y lo golpeara. Y luego siguiera como si nada hablando de la libertad y de la democracia. Ese pequeño gesto es un gestus, es un gesto social, es un gesto que nos muestra que el concepto de libertad y de democracia no son conceptos universales, no son válidos por igual para todas las épocas, aun cuando a pesar de eso cada uno de nosotros crea en esos valores como valores inmutables, y por lo tanto el verlo, digamos, históricamente en ese contexto nos haga preguntar si a lo mejor nuestro propio concepto de democracia y de libertad no está igualmente dejando afuera a un montón de sectores, digamos, ¿no? A un montón de seres sociales que no están integrados, ¿no? Y ese concepto entonces no es universal, es un concepto, digamos, político. Bueno, vamos a abordar ahora el concepto de teatro épico, que es la forma en que Brecht llama a su teatro, fundamentalmente para oponerlo al teatro tradicional, dramático o aristotélico. El concepto de épica es el viejo concepto griego que hace alusión a lo que para nosotros son los géneros, la narrativa, ¿no es cierto? Particularmente en el caso nuestro, ¿no? El cuento, la novela. Cuando se habla de teatro épico, se habla de un teatro que estimula, que incentiva, que acentúa el elemento narrativo en detrimento del elemento representativo, es decir, de la encarnación de una historia. Pareciera que la escena brechtiana, más que representar, cuenta, narra. Vamos a ver ahora en este cuadro las diferencias entre teatro dramático o aristotélico y teatro épico o brechtiano, muchas de las cuales ya hemos ido viendo a lo largo de este video. El teatro dramático representa, corporiza un hecho, mientras que el teatro épico lo narra. El teatro dramático proporciona vivencias, el teatro épico proporciona conocimientos. En el teatro dramático el espectador se introduce en la acción, mientras que en el teatro épico el espectador es situado frente a la acción. El teatro dramático trabaja con la sugestión y la emoción,
El teatro épico brinda en cambio argumentos. En el teatro dramático, el hombre se presenta como algo conocido. En el teatro épico, el hombre es objeto de investigación. En el teatro dramático, el suspenso se crea en torno al desenlace. En el teatro épico, el suspenso se crea en torno al desarrollo. En el teatro dramático, una escena existe en función de la siguiente, mientras que en el teatro épico, cada escena vale por sí misma. En el teatro dramático, el desarrollo es lineal, mientras que en el teatro épico, el desarrollo es curvilíneo. En el teatro dramático, el pensamiento determina el ser. En el teatro épico, el ser determina el pensamiento. El teatro dramático procura una catarsis. El teatro épico procura conocimientos. Habiendo visto entonces las diferencias entre teatro dramático y teatro épico, me gustaría pasar ahora a los continuadores del teatro bresquiano, señalando que la tradición del teatro político es tan heterogénea, tan vasta, tan ramificada en algún sentido, que es imposible obviamente dar cuenta completa de todos los seguidores del teatro de Brecht. Voy a mencionar solamente a dos. El primero es un director de escena brasilero llamado Augusto Boal, que desarrolla un teatro que él llama teatro del oprimido, un teatro, por supuesto, como el bresquiano, muy vinculado a la emancipación de una clase social, a la conquista de derechos por parte de esa clase subordinada, y que va a inventar algunos formatos teatrales muy interesantes, muy inquietantes, como lo que él llama teatro invisible, teatro foro o teatro periodístico, y que tiene mucho que ver también con el desarrollo de lo que, por ejemplo, en nuestro país se van a llamar los teatros comunitarios, ¿no? Hay mucho de Boal, del pensamiento de Boal en esa línea teatral. El otro autor que yo quería mencionar es un autor argentino, Mauricio Cartún, yo creo el más importante dramaturgo argentino de la actualidad y uno de los más importantes de nuestra historia, no solamente por lo que ha hecho como maestro de dramaturgia, es el maestro prácticamente de todos los dramaturgos más importantes de la Argentina, sino también de lo que ha hecho por esta línea teatral que es el teatro político, fundamentalmente en los que son sus últimos espectáculos, ¿no? El Niño Argentino, Salomé de Chacra, Ala de Criados y obviamente Terrenal. Y creo que hay un fenómeno muy interesante en Cartún que hoy ocupa el centro del panorama teatral independiente argentino. El fenómeno de Terrenal apoya, valida esta interpretación que hago. Pero digo, hay algo interesante, que es que Cartún, que por supuesto es un dramaturgo muy importante ya en los años 80 y 90, me parece que lo que va a ocurrir es que el fenómeno del kirchnerismo y en general, digamos, la izquierdización, la politización de todo el continente, va a como reactualizar, a volver a posibilitar la constitución de un teatro político, ¿no? Escenario que le va a calzar perfecto a alguien como Cartún, que ya de alguna manera venía desarrollando un teatro político. Como que hay algo de la realidad, de una nueva realidad que reinterpreta su obra, que la coloca en el centro del sistema teatral, y entiendo yo con mucha justicia. Me gustaría cerrar con tres reflexiones en torno a la obra de Brecht, que van en una misma dirección, y que tienen que ver con cuál es la innovación de Brecht. Obviamente el teatro político existió siempre, el teatro es político desde sus inicios, ya el teatro griego tenía una enorme dimensión política. Uno puede también ver el desarrollo de temas políticos en Shakespeare,
en Molière, obviamente. En fin, quiero decir, siempre existió un teatro de contenido político. Lo que Brecht crea no es un teatro de contenido político, sino un teatro que encuentra una relación política entre contenido y forma. Esto es algo que dice Roland Barthes con mucho criterio. Lo que Brecht encuentra es un compromiso político de la forma, por decirlo de alguna manera. Hay una forma política de iluminar. Hay una forma política de situar los elementos sobre la escena. Hay una forma política de trabajar el ritmo escénico. En el teatro de Brecht, la forma está tan indisolublemente asociada a aquello que llamaríamos el contenido, y todo puesto en una relación política del vínculo. Para explicar esto de una manera más simple, voy a recurrir a lo que desarrolla Piglia, Ricardo Piglia, un crítico literario argentino, con relación a la literatura, pero que nos sirve para explicar este fenómeno, que es el hecho de que, dice Piglia, un gran escritor es aquel que inventa un modo de leer. Un gran escritor es aquel que inventa un modelo de lector. Traducido esto al teatro, diríamos, un gran teatrista es aquel que inventa una nueva forma de mirar teatro. Y que por lo tanto inventa un nuevo tipo de espectador. El gran mérito de Brecht es crear una relación entre forma y contenido que implica una nueva forma de mirar, que implica un punto de vista nuevo sobre lo teatral. En otros términos, Brecht crea un nuevo modo de ver y un nuevo tipo de espectador. Todos nosotros, espectadores contemporáneos, estamos formados por Brecht. Ya no vemos las obras realistas con la mirada del ilusionismo del siglo XIX. Ya no tenemos el mismo punto de vista. Y si miramos de otra forma, es sin duda alguna gracias a la teoría y a la práctica brechtiana. Yo creo que en esto consiste la más importante aportación de Brecht al teatro contemporáneo. Creo que Brecht es uno de los fundadores de, esto en algún video ya lo hemos dicho, las tres grandes formas de mirar que tiene el teatro contemporáneo: realismo, vanguardias y teatro performativo o postdramático. Yo creo que toda la forma de mirar, de ver, yo creo que el espectador realista contemporáneo está formado por Brecht. Con esto damos por cerrado el video, esperamos encontrarnos más adelante.